Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Martínez de la Fuente, soy nutrióloga, tengo maestría en nutrición humana y en investigación y educadora en diabetes. El día de hoy me toca hablarles sobre intervención nutricional de síndrome Prader-Willi. Fui capacitada en un curso Latinoamérica especial para niños, jóvenes y adultos que están cursando con síndrome de Prader-Willi. Bueno, ya sabemos que el síndrome de Prader-Willi es una enfermedad genética compleja que causa diferentes problemas clínicos, ¿no? Entre ellos, pues bajo tono muscular, pequeña estatura, desarrollo sexual incompleto, desórdenes cognitivos, problemas de comportamiento, sensación permanente de hambre ya a cierta edad, que puede conducir a una ingesta excesiva y a una obesidad que compromete la vida. En la epidemiología sabemos que este síndrome es consecuencia de la pérdida de alguna expresión de parte del cromosoma 15q11 y q13 causada por una lesión paterna o puede ser también por una disautonomía uniparental materna, alteración en el imprinting o por translocación balanceada. Es una afección neuroconductual impresa que afecta a muchos sistemas y órganos y esta puede ocasionar obesidad profunda y bueno, pues muchos individuos con Prader-Willi pesan más del 200%, que los lleva a tener riesgo de mortalidad y morbilidad relacionadas con esta misma patología que es la obesidad. Y bueno, son altas los riesgos que comprometen a los síndromes de Prader-Willi cuando se pone en riesgo por la misma obesidad. Normalmente, ¿cómo se presenta? Se presenta en un individuo entre 12,000 y 15,000. Bueno, en el mundo se calcula que cerca de 400,000. Esto, bueno, fue en el 2016, donde es lo normal, las clínicas genéticas que tiene este síndrome, pues la más importante que genera problemas es la obesidad, y este síndrome afecta a ambos sexos y pues a todas las razas. El diagnóstico. Bueno, en el diagnóstico, aquí les comparto los porcentajes. El 70% es por lesión paterna, el 25% por uniparental de la madre, el 4% por algún defecto de la impronta y el 1% por la translocación novo. Cuando hay una sospecha diagnóstica, primeramente son estudiados los síntomas clínicos y después se confirma por un test genético especializado a través de una muestra de sangre. Y existe un criterio de diagnóstico, así como una guía sobre pruebas de laboratorio del síndrome de Prader-Willi, ¿no? ¿Qué características, normalmente características clínicas presentan las personas que viven con Prader-Willi? Bueno, ya están enmarcadas hasta por año, ¿no? Por ejemplo, hipotonía, normalmente 43% de personas que viven con Prader-Willi la presentan y bueno, del 0 a 1 año es completamente, la mayoría son hipotónicos, ¿no? De 2 a 5 te siguen presentando hipotonía y bueno, ya de grandes no la presentan, pero sí hay una debilidad y disminución del músculo. Talla baja, bueno, de 0 a 1 año, y bueno, toda la vida son personas de talla baja. Algunos casos sí se llega a desarrollar su talla normal, sobre todo cuando es utilizada la hormona de crecimiento. Hiperfagia, el 72%, y normalmente se empieza a presentar a partir de los 3, 4 años, y bueno, va aumentando con la edad. Obesidad, el 85%, y bueno, lo empiezan a presentar alrededor de los 4 o 5 años, y bueno, ya el resto de su vida. El hipogonadismo, bueno, es desde que nacen. La escoliosis se presenta más o menos el 70%, el 30% al nacer, y bueno, los demás se van dando cuenta cuando van creciendo hasta un 80%, ¿no? Retraso psicomotor, bueno, el 50% lo presenta y bueno, es desde el nacimiento por toda su vida, ¿no? Y la discapacidad mental igual el 54% y se presenta igual en todas las etapas de la vida. Alteraciones del comportamiento, bueno, son desde chiquitos, son muy característicos hacer pataletas y comportamientos cuando se enojan, cuando no se cumple algo que quiere hacer o quiere armar o quiere comer o algo, es muy característico
en el síndrome de Prader-Willi, ¿no? Características clínicas que nos presentó este artículo, que, bueno, me pareció muy bueno, nos dice que, bueno, es una obesidad con complicaciones relacionadas, bueno, que esto lo pone en riesgo en morbimortalidad. Casi siempre presentan problemas de aprendizaje y comportamiento, son gente de baja estatura, manos y pies pequeños, deficiencias endocrinas. Y en el área psiquiátrica, pues hay fenotipos de comportamiento y características del autismo que se pueden correlacionar dependiendo del subtipo genético, específicamente para síndrome Prader-Willi. Hay un deterioro cognitivo reducido por antecedentes familiares, problemas de comportamiento, lo que les decía, hay rabietas, terquedad, arrebatos, autolesiones, tienden mucho a estarse rascando y dañarse la piel. Enfermedades psiquiátricas, pues normalmente cursan con ansiedad y pues con cambios de humor repentinos, ¿no? Metiéndonos un poquito más al área de nutrición, normalmente aquí es donde vemos todo lo que es los compartimentos del cuerpo, ¿no? Que es porcentaje de grasa, porcentaje de músculo y el hueso. Aquí, por ejemplo, vemos que la velocidad de crecimiento en síndrome de Prader-Willi, pues se presenta hacia abajo, o sea, es muy lento su crecimiento, y en una persona con obesidad exócrina, su crecimiento es normal o más rápido, ¿no? Maduración ósea en síndrome Prader-Willi también está disminuido y en la obesidad exógeno está hacia arriba, ¿no? El factor de crecimiento similar a la insulina también en Prader-Willi está disminuido y en la obesidad exógena pues siempre tiende a ir para arriba. La proteína de unión a la hormona de crecimiento normalmente se puede encontrar normal o disminuida y en obesidad exógena en otros niños normalmente está hacia arriba. Grasa corporal, bueno, en Prader-Willi está hacia arriba, igual que en la obesidad exógena. El desarrollo sexual en Prader-Willi se encuentra disminuido y en la obesidad exógena puede ser normal o al contrario, puede estar aumentada. Y la secreción de hormonas del crecimiento en Prader-Willi normalmente está disminuida y también en la obesidad exógena. Esto todo se correlaciona mucho con la terapia hormonal y hay una disfunción hipotalámica que puede ser responsable de los rasgos específicos del síndrome Prader-Willi, ya que en otros existe una secreción normal de insulina y de la hormona de crecimiento. En la terapia hormonal, normalmente esta terapia, que es la hormona de crecimiento, fue aprobada por la FDA para su uso en individuos con síndrome de Prader-Willi. Y esto, bueno, ¿qué encontraron? Pues que aumentó la masa muscular, que mejoró la masa magra, que eso es bueno para su tono muscular, que normalmente de lo que les decía que se encuentra deficiente. Y bueno, aumenta la tasa metabólica y el gasto de energía en reposo, y porque normalmente lo tienen hacia abajo, la energía, el gasto energético y la tasa metabólica. Y bueno, están conferidos por la hormona de crecimiento y como resultado de ese estudio dice que disminuyó un poco el apetito en los individuos hiperfágicos con síndrome de Prader-Willi. En otro estudio, el primero fue en el 2002 y en otro estudio en el 2007 nos dice que el efecto del tratamiento con hormona de crecimiento en las etapas de apetito en síndrome de Prader-Willi aún no se ha sido reportado si disminuyó o aumentó, ¿no? El tratamiento con hormona de crecimiento tras una intervención y evaluación multidisciplinaria en conjunción con dieta y estilo de vida, pues lo que encontraron es que no soluciona la hiperfagia, pero administrado en niños normaliza la estatura, tiene un efecto positivo porque tienen más rendimiento motor, empieza a reducir la grasa corporal, lo que conduce a un mantenimiento de un peso un poco más saludable, evitando las complicaciones relacionadas con la obesidad en la edad adulta. En un estudio, en un grupo holandés de trabajo sobre el síndrome de Prader-Willi, ha publicado los resultados de un estudio prospectivo de 4 años, o sea, duró 4 años en 55 pacientes con síndrome de Prader-Willi, concluyendo que la dosis era de 1 miligramo sobre metro cuadrado de la hormona de crecimiento, mejoraba la composición corporal por el descenso del porcentaje de grasa y estabilizaba, por lo menos no perdían, masa muscular.
Ya sabemos que este efecto hormonal, pues hay una disfunción en las personas que viven con síndrome de Prader-Willi, hay una disfunción hipotalámica, donde la hormona de crecimiento, ¿qué es lo que está haciendo? Como está disminuida en este síndrome, aumenta la masa grasa y disminuye la masa muscular, que sabemos que es la que hace el gasto energético en su mayoría, está disminuida la talla. Es muy característica que los niños y las personas que viven con Prader-Willi tienen manitas chicas, pies chicos y sensibilidad a la insulina. Este estudio está muy padre. Lo que se hizo fue categorizar y ponerle más o menos etapas a las personas que viven con Prader-Willi. Y bueno, ¿en qué se basó este estudio? Caracterizó el comportamiento neuroconductual, el crecimiento metabólico y cambios de laboratorio asociados con las diversas fases nutricionales en síndrome de Prader-Willi. Hay 2 etapas nutricionales, que es mala alimentación y frecuente con retraso en el crecimiento, ¿no? En total, en este estudio se sacaron que son 7 fases nutricionales diferentes y se basan en 5 principales. Y vamos a verlas. La fase nutricional de 0-1. La fase 0 es la que se presenta, bueno, cuando está el bebé en la pancita, ¿no? Y que en el útero con disminución de movimientos fetales y hay una restricción del crecimiento. Esa es la fase 0. En la fase 1, el bebé pues nace, pero es característico que nace hipotónico y no está obeso. En la fase 1A, la 1 se divide en A y B. La A es caracterizada por la dificultad para alimentarse con o sin retraso en el crecimiento. En las edades normalmente desde el nacimiento hasta los 9 meses y en ocasiones la alimentación con sonda o gastrostomía es la que más efecto tiene porque es dependiendo de la hipotonía y de la disfagia y la falta de fuerza para succionar que presentan estos niños, ¿no? En la fase 1B, cuando el bebé empieza ya a alimentarse mejor, empieza a agarrar su crecimiento y bueno, ya trae un crecimiento atrasado, pero bueno, va creciendo de acuerdo a la edad. Y constantemente a lo largo de su curva de crecimiento. Y bueno, ahí lo que se empieza a caracterizar es que, bueno, empieza a aumentar el peso a ritmo normal y esto inicia de 9 a 15 meses. En la fase 2, que también se divide en A y B, esta se asocia con el aumento de peso. En la fase 2A, el peso aumenta sin un cambio significativo. El apetito o la ingesta calórica es mediada de acuerdo más o menos a los 2 o 3 años, es cuando empiezan ya a tener más hambre, ¿no? Y bueno, esto se empieza a reflejar más en la fase 2B. El aumento de peso está asociado con un aumento de interés por los alimentos y más o menos todo empieza a los 4 o 5 años. La fase 3 se caracteriza por hiperfagia, típicamente acompañada de búsqueda de alimentos y empieza a faltar la saciedad, que es más o menos como a los 8 años. Entre los 5 y 13 se empieza a desarrollar estas fases y bueno, ya la fase 4 es cuando el apetito ya es insaciable porque normalmente tienen mucha hambre, hay mucha hiperfagia y no hay saciedad. Vamos a ver lo que es el plan de cuidado nutricio o el proceso de cuidado nutricio en personas con síndrome de Prader-Willi, ¿no? Entonces ya sabemos que en el plan de cuidado nutricio se divide en 4 pasos, que es evaluación del estado nutricional, diagnóstico nutricio, intervención en nutrición y monitoreo. Empezamos con los antropométricos en la evaluación nutricional y bueno, aquí se los dividimos por fase donde vemos que alrededor más o menos del 0 a 1 año presentan hipotonía, como se los mencioné, letargo, hay bajo peso, hay lenta velocidad de crecimiento, hay disfagia y hay riesgo de desnutrición. Esa es en la antropometría. La antropometría más o menos de 1 a 5 años, el peso empieza a aumentar, la estatura, sí hubo, como hubo déficit nutricio calórico en su etapa de 0 a 1 año, normalmente esa talla pues, se va arriesgando con la edad y con el crecimiento, pero también es característico del Prader que es bajito, ¿no?
la velocidad de crecimiento se empieza a normalizar y empieza la circunferencia de abdomen pues a aumentar poco a poquito. Ya de 6 a 12 años, pues el peso ya empezó a aumentar más, la estatura trae su retraso, son gente de talla baja, pero se empiezan a normalizar de acuerdo al crecimiento normal en esa etapa y nunca va a alcanzar la talla deseada, o sea, la mayoría de Prader siempre son bajitos, ¿no? Y la circunferencia de abdomen pues también empieza a aumentar y el porcentaje de grasa también empieza a aumentar. Ya pues en la adultez igual hay que estarle checando su peso, su estatura, velocidad en crecimiento, circunferencia de abdomen y el porcentaje de grasa. Esto es lo que evalúa, son los indicadores que se deben de evaluar antropométricos en las personas con síndrome de Prader-Willi. ¿Contra qué lo vamos a comparar? Bueno, sacaron unas tablas, Butler, ya tienen tiempo, donde normalmente nos dice cómo se debe comportar el peso en las personas con Prader-Willi. Ajá, estos ya son muy antiguas. Lo que decíamos es que tratáramos de equiparar a una persona con Prader-Willi un poquito a las tablas normales, ¿no? De crecimiento, sobre todo en peso para la edad. Hombres con Prader-Willi, aquí también tenemos lo que es la altura. Normalmente aquí se ve francamente cómo va aumentando su crecimiento y después baja. Se diferencia mucho a las tablas normales de la CDC. Ok, ya que lo evaluamos antropométricamente, estamos haciendo la evaluación nutricional, tenemos que ver ahora los bioquímicos. ¿Qué se checaría en una persona de 0 a 1 año? Pues normalmente la albúmina para ir monitoreando como si no está desnutrido, ¿no? El bebé. Pero de 1 a 5 años, pues ya hay que pedirle biometría hemática y su química sanguínea, sobre todo para ir monitoreando lípidos y glucosa, ¿no? Cómo se va comportando. De 6 a 12, como ya empiezan a presentar el sobrepeso, hay que solicitar biometría hemática, química sanguínea y ya empezar a solicitar una coma pues preventivo para ir monitoreando y detectando si se presenta la resistencia a la insulina. Y bueno, ya de los 12 en adelante, ya toda la adultez, biometría hemática, química sanguínea, su HOMA y su perfil de lípidos nos van a ayudar mucho a ver cómo está ese metabolismo, ¿no? ¿Qué tenemos que checar en los clínicos para la evaluación nutricional? Bueno, de 0 a 1 año, si hay reducción de movimiento fetal antes de nacer, las posiciones anormales, si hay polihidramnios, y bueno, ya cuando nace, checarle la succión, ¿no? Qué tanta fuerza tiene para succionar para la lactancia materna, que es lo más recomendable. 1 a 5 años, pues valorar si presenta letargo, hipotonía, si hay dificultad para alimentarse, porque normalmente es al año, hasta año, meses, cuando empieza a empezar a comer ya mejor, porque tiene dificultad para alimentarse, si tiene dificultad para respirar, si presenta hipogonadismo, si hay un retraso en el desarrollo motor, hay que checar también si tiene retraso intelectual, si hay hipersomnia y si presenta escoliosis. De 6 a 12 años, ¿qué tenemos que checar en sus clínicos? Si hay retraso del habla, si hay mala condición física, si hay hiperfagia, que normalmente se presenta a los 4 a 5 años, si hay aumento de peso, si hay trastorno del sueño. Y de 12 a 18 años hay que observar si detectamos retraso puberal, baja estatura, obesidad, extrema flexibilidad, infertilidad y escaso vello púbico. Y ya en la adultez hay que observar estos también indicadores, si se quedó con baja estatura, obesidad, extrema flexibilidad, infertilidad, acantosis, estrías, y aquí mucho ojo, ya empiezan a presentar linfedema, problemas de celulitis, sobre todo en sus piernas, ¿no? Sobre todo aquí se complica un poco más porque pues niños con escoliosis, dependiendo su grado, su severidad, no pueden hacer mucho actividad física, se les manda natación, eso normalmente lo establece el rehabilitador, ¿no? Pero es muy característico que los niños con Prader-Willi normalmente presenten linfedema y problemas de circulación en sus piernas. Aquí tenemos los clínicos. Este es un chico más o menos de 18 años donde ya detectamos que hay acantosis.
en sus pliegues. Estos hay que estarlo checando ahí con su HOMA, ¿no? Si se fijan, estos clínicos siempre normalmente presentan linfedema. Aquí lo vemos característico. En este caso no, ¿verdad? Pero tienden mucho a hacer celulitis y gordura en parte de las piernas. ¿Qué tenemos que checar en la evaluación nutricional en los indicadores de dietética? Pues primero hacer un registro, qué es lo que consume al día, y checar la seguridad alimentaria, eso es primordial. El acceso a los alimentos. Normalmente en Prader-Willi siempre se les solicita a los padres que cierren sus alacenas y sus refrigeradores con candado. La primera vez que yo oí eso no me gustó mucho, pero créanme lo que ya tengo tiempo en esto y a veces sí es lo mejor, ¿no? Checar cuáles son los alimentos que más consume y el acceso a ellos, y pues ahí hacer la sugerencia que el acceso que va a tener de alimentos sean verduras, ¿no? Y bueno, es buen ejemplo para realizar a los padres, sobre todo distinguir, estar checando qué pasa los fines de semana, qué pasa cuando hay visita, porque es cuando ellos aprovechan que hay fiesta, hay visita y pues no paran de comer, ¿no? Ok, ya que tenemos la evaluación nutricional y detectamos si hay sobrepeso, si hay obesidad, qué porcentaje de grasa presenta, su circunferencia de abdomen. Ya que tenemos todos esos datos, hacemos una evaluación y sacamos el diagnóstico. Recuerden que en el proceso de cuidado nutricio, el diagnóstico se relaciona en tres partes, que puede ser la ingesta, clínicos o hábitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en ingesta, ¿qué es lo que podemos encontrar? Por ejemplo, todo lo que es el consumo de alimentos. En los recién nacidos, pues hay riesgo de nutrición, por eso tenemos que estar checando su albúmina. De 4 a 5 años, pues hay que checar si no hay una ingesta excesiva de calorías. Hay que checar el consumo de fibra, que también corre en riesgo, porque normalmente a la persona que vive con Prader-Willi le gustan todos los alimentos, pero le gustan más los dulces. Hay que checar si hay bajo consumo de verduras, porque es con lo que más nos ayudamos, y checar el consumo de carbohidratos, ¿no? ¿Qué podría ser, por ejemplo, aquí la intervención? Si hay riesgo de nutrición, normalmente estos niños cuando nacen o se les coloca una sonda nasogástrica o le hacen gastrostomía y por ahí meten al principio pues leche o una alimentación ya enteral, ¿no? Si hay una ingesta excesiva de calorías, pues hay que controlarle más calorías y bueno, ahí damos la técnica de alimentación volumétrica y empezar a ver cómo podemos disminuir la ansiedad por estar comiendo, ¿no? El bajo consumo de fibra, pues les pedimos todo lo que es el índice glucémico, y el consumo excesivo de carbohidrato, pues aquí pedimos el índice glucémico y el aumento de verduras, ¿no? Que también ahí los empezamos a enseñar a contar sus carbohidratos y sobre todo también pues, a las mamás, ¿no? En los clínicos, acuérdense que los indicadores de diagnóstico nutricio se dividen en estos tres. Vamos a ver en los clínicos, por ejemplo, en el recién nacido que presenta hipotonía, pues su dieta hipercalórica, hiperproteica, para que empiece a agarrar más músculo, para empezar a succionar. Si hay obesidad, pues empezar a llevar un plan de control de peso. Si empieza a presentar grasa visceral, ya cuando están más grandes en escolar o secundaria, hay que buscar cómo disminuir la área abdominal, o sea, esa grasa. Y si hay alteración en el metabolismo de carbohidratos, que es uno de los diagnósticos, aquí se pide que tenemos que buscar índice glucémico, bajar los carbohidratos para que empiece a disminuir esa insulina, ¿no? ¿Qué se puede presentar en los laboratorios? Pues en el coma, que hay una alteración en la insulina y pues también tenemos síndrome de Prader-Willi con diabetes. En hábitos, en el indicador de hábitos nutricionales, ¿qué tenemos que checar? Por ejemplo, evitar o checar cuánto ambiente obesogénico tiene alrededor, qué acceso tiene la familia, qué hábitos tiene la familia, porque eso va a depender mucho el peso de las personas que viven con Prader-Willi. Qué tanto acceso tiene a alimentos no saludables y bueno, checar si presenta sedentarismo y cómo podemos corregir todo esto, pues con la educación nutricional,
un programa de actividad física y pues pasar menos tiempo en pantalla, ¿no? Que normalmente son las características también de obesidad infantil. Ok, normalmente, ¿cuáles son los problemas más comunes en síndrome de Prader-Willi? Bueno, en la evaluación normalmente encontramos que hay obesidad a partir de los 3, 5 años en adelante. Hay un aumento de la circunferencia abdominal. Pues los diagnósticos nutricionales, como se los dije, que podemos diagnosticar es obesidad, ingesta excesiva de calorías, o que hay un ambiente obesogénico. Y la intervención pues puede ser el plan de alimentación, controlar el índice glucémico, control de carbohidratos, educación nutricional y actividad física, ¿no? Ya sea de acuerdo a las condiciones de la persona con Prader-Willi. ¿Y qué tenemos que estar monitoreando en esta control nutricio, intervención nutricional? Bueno, tenemos que llevar mucho el crecimiento, cómo va creciendo, el control de peso y circunferencia abdominal, ir monitoreando química sanguínea y de vez en cuando pedir también hemoglobina glucosilada cuando tenemos factores de riesgo para diabetes o si vemos que empieza a presentar signos clínicos de diabetes, ¿no? Bueno, otro estudio nos recomienda que para la intervención nutricional se hicieron 10 estudios que valoraban el gasto energético total, el gasto energético en reposo y el gasto energético basal y el gasto energético en actividad física. Y bueno, los resultados que sacaron en este estudio fueron muy padres porque no se habían hecho este tipo de estudios. Los resultados, bueno, vieron que los pacientes con síndrome de Prader-Willi son más bajitos en su gasto de energía, a diferencia de la población en general, inclusive comparados con niños de su misma edad con obesidad, también consumían menos gasto de energía. Las alteraciones de la masa corporal magra y la menos cantidad de actividad física parecen ser las responsables del menor gasto de energía en síndrome Prader-Willi, en lugar de las diferencias metabólicas. Recuerden que las personas que viven con Prader-Willi normalmente siempre tienen su músculo disminuido, ¿no? Y la determinación de los requerimientos energéticos para el control de peso en personas con síndrome de Prader-Willi requieren una comprensión más completa del metabolismo energético. El gasto energético se reportó que es menos del 20 al 47%, más bajo que los controles emparejados con edad y sexo. Los estudios ahora han demostrado que las dietas ricas en proteína pueden aumentar las hormonas de saciedad y disminuir el apetito y aumentar la termogénesis inducida por los alimentos y por lo tanto promover una baja ingesta de energía, de carbohidratos, y esto juega un papel importante para el control de peso. Las anormalidades en hormonales comúnmente observadas en este síndrome, como la hormona de crecimiento, vemos que hay deficiencias en esta hormona estimulante de tiroides, así como la insuficiencia de testosterona, contribuyen a un menor gasto de energía debido a la masa libre de grasa, o sea, el músculo. Y bueno, ya entrando más directamente en la intervención, vemos que aquí está el plan nutricional y la educación, que son como que los pilares básicos para la intervención. Y bueno, este estudio que se hizo, que les estaba platicando, nos dice que cuando queremos bajarlo de peso, tenemos que darle de 6 a 9 kilocalorías por centímetro. Nos dice que para mantenerlo son de 10 a 11 calorías. Esto es el de 6 a 9 es para cuando necesitamos bajar y recuerden que es en base a su estatura, no a su peso. Alrededor más o menos de 1,400 calorías, de los cuales, ¿cuáles son los porcentajes o distribuciones más adecuadas? Pues más o menos serían como las personas que viven con obesidad o con diabetes, que es el 50% de carbohidratos, el 25% de proteínas, el 25% de lípidos. Control de carbohidratos es bien importante, dar grasa saludable. Y bueno, aquí sí se requiere que el consumo mínimo sea 500 gramos de verdura, que haya probióticos y que haya un programa de actividad física. Eso es lo que es intervención, el plan de alimentación. Y en la educación, bueno, a nosotros ha tenido muy buen efecto dar la educación nutricional, evitar ambiente obesogénico. ¿Qué temas vemos? Pues enseñarles a las mamás cuáles son las compras saludables, enseñarle lo que es la alimentación saludable, darle herramientas para que puedan hacer unos menús adecuados
enseñarle lo que son las porciones, sus snacks saludables, preparación de ensalada, índice glucémico, técnicas de cocina saludable, técnica volumétrica, leer etiquetas y el control de hábitos. Esto normalmente es todo lo que es la intervención nutricional para los niños que viven con síndrome de Prader-Willi, ¿no? Ya que supimos las calorías y todo, tenemos que tener mucho en cuenta siempre estos factores, siempre ver la densidad calórica que nos la dan las proteínas, lípidos, hidratos de carbono y el azúcar, pero también ver la densidad nutricional de lo que se va a escoger, de que los alimentos que van a hacer, ok, no producen calorías, pero tenemos que ver si traen vitaminas suficientes, antioxidantes, los minerales, el calcio, hierro, la fibra y el agua, ¿no? La dieta, bueno, en estas recomendaciones, que es una guía que se hizo para síndrome de Prader-Willi, nos recomiendan que, bueno, el niño recién nacido, pues sonda nasogástrica o si hay disfagia, y después dar rehabilitación oral. El peso y la gestión de la dieta son los principales focos de intervención para el síndrome de Prader-Willi, ¿no? El metabolismo basal, que está anómalo, tiene necesidades energéticas más bajas para la edad y estatura, entonces hay una restricción calórica y bueno, si hay obesidad, hay menos del 25% del resto de la población de sus calorías. Y bueno, aparte tiene hiperfagia, ¿no? Para eso tenemos ahí dos herramientas. Y bueno, cuando el niño está creciendo normal, pues se va a una dieta normocalórica. La distribución ya se las dije, 55 carbohidratos, 30 lípidos, 15 proteínas. Siempre hay que servirles en platos pequeños. Hay que hacerlos que empiecen a detectar sabores y textura y dándole una gran importancia a la fibra en todos ellos, donde abunden las verduras, que es parte de la técnica volumétrica, ¿no? Evitar alimentos grasos con azúcar añadidos, que esté picoteando, que no haya pan industrial a la mano, golosinas o alimentos fritos, tratar de evitarlos que no estén a la mano. En la dieta también tenemos que ver las texturas y evitar ciertas comidas, ¿no? Hay que hacer su reducción calórica si presenta ya el sobrepeso. Aquí viene cuando hay reducción y cuando es la manutención 8 a 9 y cuando hay que mantener de 10 a 11 calorías por centímetro de estatura. Esto pues es más o menos el 30% de lo normal. ¿De qué trata una dieta volumétrica? Bueno, pues no es normal que le toque, por ejemplo, al niño, al adolescente comer 2 huevos, porque pues va a ser una porción así, 2 huevos revueltos. La técnica volumétrica es ver dónde puedo meter verdura para que se haga más abundante ese plato. Por ejemplo, los 2 huevos normales pues se presentarían así, pero si le ponemos a lo mejor una taza de nopalitos, pues ya no va a ser así, va a ser así. Y lo que estamos buscando es una saciedad gástrica, ¿no? También. Y bueno, que normalmente a veces dejan de comer si se cansan de masticar, entonces también queremos que mastiquen. Hay muchos ejemplos de dieta volumétrica, no es lo mismo darle un filete de pescado así, que el filete se lo robamos pues con brócoli o con algún otro tipo de verdura para que se haga un plato más abundante. Ajá. Normalmente es el plato saludable, donde vemos que les explicamos, esto es parte de la educación nutricional, donde el plato se tiene que conformar de estos 4 tipos, donde les decimos, bueno, la proteína es más o menos 100 gramos, dependiendo de la edad, ¿no? Pero normalmente les decimos el tamaño de la mano de la mamá, porque la mano del niño es más pequeña, ¿no? De preferencia, ¿cuáles carnes? Pues se prefieren más las blancas, verduras, pues se les dice mínimo 4. Y bueno, recuerden que tenemos que cumplir con los 400, 500 gramos de verdura, ¿no? Que escojan de todos los colores para que traigan todos los nutracéuticos. Y bueno, grasas, una cucharadita en cada comida, de preferencia pues olivo, coco, leico, aguacate o nueces. Y carbohidratos, pues se recomiendan 2 o 3 en cada comida, dependiendo la edad y dependiendo las calorías que les corresponde. Y bueno, la fruta normalmente la tiene la gente como algo que es muy saludable. Sí es muy saludable, pero tiene azúcar. Entonces, también hay que contarla, ¿no? Otras recomendaciones que hace esta guía, por ejemplo, que es la más completa para síndrome de Prader-Willi, nos dice que los lácteos deben de incluirse porque proporcionan pues el calcio y la vitamina y por la densidad ósea que normalmente presenta
las personas que viven con Prader-Willi normalmente tienen su densidad ósea disminuida, ¿no? Cereales, panes, arroz y pastas deben de ser integrales por el índice glucémico. Las carnes, pues evitar la grasa de las carnes que sean magras, huevos, el ave sin piel. Y son aconsejables por pues, la proteína y bueno, nos van a ayudar a mantener la masa muscular. En estos pacientes sí suele ser más baja. Agua la adecuada. Normalmente estos niños con Prader-Willi no les gusta tomar agua. Entonces tenemos que estar buscando las maneras de cómo ver la manera de cómo toman agua, ¿no? Y bueno, la dieta mediterránea, perdón, la planificación de los menús siempre se deben de hacer con antelación, siempre debemos de tener nuestro menú pegado en el refri, porque ellos les da mucha ansiedad qué es la siguiente comida. Si no saben qué, ellos como que empiezan a tener ansiedad de que a lo mejor no voy a comer, a lo mejor me van a quitar la comida, pero si tú antelas el menú y le dices, hoy en la mañana vas a comer esto, en la comida esto y en la cena esto, ellos les da más tranquilidad y baja un poco la ansiedad, ¿no? Utilizar sistemas de cocción que no vayan a ser fritos, que sean de preferencia o no vaporizado. La dieta mediterránea es de las más estudiadas y, bueno, se cree que es de las mejores para obesidad, aceite de oliva, pescado, legumbres, frutas, verduras y yogur. Y es fundamental educar a la familia en la formación de hábitos y un estilo de vida saludable, ¿no? Otra, pues también que nos dice características de la alimentación. Sabemos que los padres siempre tienen hambre excesiva, es una obsesión compulsiva hacia la ingesta, unido pues a la falta de saciedad, ¿no? Hay que poner mucha atención en la comida, el cual no se debe de utilizar ni para premiar ni para castigar, porque eso lo mete en más ansiedad y más busca alimento a escondidas, ¿no? La comida siempre debe estar en un lugar controlado, que no tenga accesibilidad, porque ellos se dan la habilidad de encontrarlo, ¿no? Y no son capaces de autocontrolarse. Con el estricto control de la comida, no se trata únicamente de evitar la ganancia de peso, sino la ansiedad, el estado de nerviosismo y la angustia que les produce generar expectativas sobre los alimentos, ¿no? Aquí ya tenemos más o menos lo que hablamos de seguridad alimentaria. Normalmente seguridad alimentaria la tenemos más relacionada de nutrición, pero también se da en estos casos, ¿no? Hay que tener medidas físicas de seguridad, poner candados o cerraduras a las alacenas y a los refrigeradores. Hay que tener seguridad emocional, manejo de las expectativas, límites claros y sin excepciones. La incertidumbre debe de eliminarse al máximo, ya que aumenta la ansiedad, lo que les decía, y fomenta problemas de comportamiento. Y bueno, hacen pataletas y rabietas y empiezan a buscar más alimento. Esto se consigue planeando las comidas con antelación y exponiendo cuánto se va a comer y dónde y qué se va a comer. Y eso les da un poquito más de tranquilidad. ¿Cuáles son las características de la personalidad en los síndrome de Prader-Willi? Pues son niños cariñosos, extrovertidos, son obsesivos compulsivos. Cuando crecen, normalmente tienden a tener pensamientos confusos. También presentan pensamientos repetitivos y verbalizaciones. Les gusta mucho coleccionar y acumular objetos, rascarse, hasta irritarse la piel o sangrarse. Hay una fuerte necesidad de rutina. Eso a un Prader siempre hay que meterlo a rutina y él va a estar más tranquilo y con menos ansiedad. Rutinas de tiempo, qué se va a hacer y qué se va a hacer. Y eso a él le da más tranquilidad, ¿no? Y hay que siempre prevenir. Hay también frustración ante los cambios de planes. Eso lo angustia mucho. Pueden desencadenar la pérdida de control. Y bueno, puede ser desde lágrimas hasta las rabietas, que son características en Prader, y pueden tener mal genio o hasta agresiones físicas. Evidencias de tratamiento, bueno, pues aquí nos dice que hay un diagnóstico precoz, favorece al inicio de tratamiento dietético de forma temprana. Un tratamiento dietético iniciado en el segundo año de vida, manteniéndolo hasta los 10 años, ha demostrado ser efectivo para evitar un excesivo aumento de peso y una estatura baja en los pacientes con síndrome de Prader-Willi. Una proporción corporal normalizada predispone a una mayor actividad física y control de peso. Y la intervención dietética temprana también tiene un efecto educacional positivo para evitar o aliviar comportamientos compulsivos de ingesta de comida.
La dieta relativamente altas en grasas, que es 25 proteínas, 20 grasas y 55, es a veces lo que sugieren en estas guías, y conseguir mantener bajos los niveles de azúcar en sangre. Por eso son estas proporciones para ocasionar el índice glucémico. Y esto hace que sea más lento el vaciamiento gástrico, disminuyendo la sensación de hambre. Ajá. Aquí están las calorías para disminución o para mantenimiento. Aquí están los porcentajes y aquí están los requerimientos de proteína por kilogramo de peso. Aquí les hablo un poquito, son parte de la educación nutricional, que es el índice glucémico, que es lo que les ayuda, la cantidad de fibra, la combinación de carbohidratos y lípidos, los tipos de azúcares y carbohidratos, y la preparación de los alimentos es lo que ocasiona y hace el índice glucémico, ¿no? Se les enseña los alimentos, qué es lo que, cómo los puede ayudar ciertas combinaciones, ciertas preparaciones, para que no sea alto el índice glucémico. También se les habla mucho de las cantidades de comida en cada comida para que esté variada, equilibrada y, bueno, cumplir todas las reglas de la alimentación, pero sobre todo que sean proporcionadas. Ajá, que siempre tenga o verdura o fruta, que tenga un cereal y que tenga un alimento de origen animal y, bueno, la grasita, ¿no? Y que sean equilibradas para también provocar ese índice glucémico que estamos buscando y sea más lento el vaciamiento, ¿no? Recomendaciones, pues siempre es llevar un registro de alimento que existe en casa y hacerlo saber, no llevar a la persona a comprarle alimentos, pedir ayuda a familiares, maestros y amigos, porque normalmente es donde ellos van y piden más comida en la escuela o cuando están en casa de algún familiar, cerrar el acceso de la cocina y despensa con llaves, no dejar dinero al alcance, porque también se dan la habilidad de salir a comprar, aconsejar a los familiares que sus regalos o incentivos no sean en base de golosinas o alimentos. Bueno, y todo lo que es relación con la comida, bueno, no sugerir muchas opciones. Siempre es mejor nada más dar una opción porque lo metes en estrés cuando le das en duda y puede escoger y eso le causa estrés y ansiedad. Estructurar siempre bien los horarios de comida fijos y evitar la ingestión de comidas fuera de esos horarios. A él también le va a dar seguridad y tranquilidad. Ya va a saber que a una hora va a estar su alimento, ¿no? No comer y picotear enfrente de ellos, porque pues no les va a gustar y van a querer comer, ¿no? No comer viendo la televisión o tablet y tomar agua natural. Una de las otras recomendaciones que les decía es el tamaño de los platos, disfrutar la comida en privado, también se pone un poquito angustiosos cuando estamos regáñelo por comida, platos y tazas pequeños para que crean que es abundante la comida, y bueno, disfrutar con el cuidador la comida, el ejercicio diario, mínimo 30 minutos, caminar, natación es lo que normalmente más se recomienda, dependiendo si hay algún tipo de escoliosis o algún tipo de sobrepeso, obesidad. Y bueno, adecuadas cantidades de calcio y vitamina D. Este es normalmente el plan de alimentación de lo que es el plan de alimentación para Prader-Willi. Aquí este plato que les enseñé hace rato es parte de la educación donde dice, bueno, proteína, y aquí se les ponen las cantidades, cuánto de pollo, si es pollo o si es pavo, si es pescado, res, cuántos huevos, queso, cerdo, grasas, que siempre la cuarta parte de su plato vaya verduras o ensalada y esa queda libre. Siempre decimos que es libre, el verde es libre, puede comer más verdura. Los carbohidratos se los ponemos, si se fijan, tienen los colores del semáforo, rojo, cuidado, precaución, alto. Y bueno, aquí en la comida se cuentan sus carbohidratos y se pone qué cantidad de carbohidratos, por ejemplo, dos y uno, cuántos va a comer. Y de esa listita él los va a escoger. Ajá, o la mamá los va a escoger. Normalmente les ponemos de ejemplo que cada uno de estos vale 1 peso y te voy a dar 2 pesos en la comida, 2 en la cena y 2 en el desayuno para que ellos escojan, ¿no? O la mamá los venga escogiendo. Este es un ejemplo de menú para que contemple las leyes que dice que debe ser variado, cuántas cantidades de verdura, de carbohidrato, grasa. Y bueno, es un ejemplo de menú base, es la base, pero después le vamos haciendo
planes de alimentación ya más específico. Por ejemplo, se les recomienda mucho jugo verde en la mañana o en la noche. Esto les ayuda ahí un poquito a la saciedad, ¿no? Aquí están sus verduras o sopa de verdura. Y también se les identifica por los colores para que ellos identifiquen o las mamás identifiquen más rápido el grupo de alimentos. También se les recomienda que tomen más agua, que no sean frutas, en la excepción de la piña, pero de preferencia que sean de flor, jamaica, de tamarindo o de alguna verdura, pepino. Y bueno, se les deja accesible es que si va a comer algo a media tarde porque tiene mucha hambre, se les da de preferencia pues alguna verdura, jícama, zanahoria, lechuga o brócoli, alguna verdura o apio también les gusta. Lo bueno de las personas con Prader Willi, les gusta todo. Y el jugo verde también se lo mandamos a poner ahí como lo deben de preparar. Y bueno, ya como por último la suplementación, aquí nos dice, por ejemplo, este fue un estudio hecho aquí en México, está muy padre, son un tipo de lactobacilos, salió este año, donde nos dice, bueno, el año 2020, perdón, donde nos dice el efecto de Bifidobacterium lactis. Es una suplementación para niños con adolescentes, perdón, con Prader-Willi, donde participaron 39 niños y adolescentes de 2 a 18 años. ¿Qué fue lo que encontraron? Que los resultados de adiposidad disminuyeron. Había tendencia a disminuir grasa abdominal en mayores de 4 o 5 años. No se detectaron cambios bioquímicos de colesterol y triglicéridos, pero sí disminuyó la insulina y la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, puede ser una buena opción de suplemento. Y bueno, el otro suplemento que nos dice que los ácidos grasos EPA y DHA tienen efectos benéficos entre las personas relacionados con la prevención y el tratamiento de depresión, bipolaridad, comportamiento agresivo y demencias. Y esto era un suplemento para personas con síndrome de Prader-Willi. Les ayudaba a un poquito controlar también temas psiquiátricos, ¿no? Comportamiento de demencia. Y bueno, tenía efectos positivos sobre la función inmunológica, control de diabetes. También les ayuda mucho a su músculo, salud cardiovascular, sistema nervioso central. Y bueno, que el modo de acción parece que es en las membranas de las células cerebrales, en los nervios, mielina y estructuras de soporte mitocondrias. Y bueno, ¿cuál fue la recomendación? Darles de 1 a 2 gramos de EPA, ajá, y la suplementación puede subir hasta 3 gramos en caso de obesidad severa, ¿no? Pues muchas gracias, estoy muy agradecida de compartir esto. Yo amo a la gente con Prader Willi, me gusta y me encanta ayudarles. Cualquier cosa o duda, no duden en contactarme. Gracias.